Vamos a tratar acerca del segundo capítulo de Efesios. Como recordarán ustedes, el domingo anterior hablamos acerca del capítulo 1. Yo le puse como título a este estudio, Dios te bendice, capítulo 1. Ahora el capítulo 2 habla acerca de redención para todos. Y bueno, denme un segundito, voy a sacar las notas. Listo. Si ustedes, como fue la vez pasada, discúlpenme, creo que hay un error ahí. Permítanme un tantito. Listo. Se quedó en play la otra música. Disculpen. Como les dije la vez pasada, el domingo anterior, si ustedes quieren tomar nota de lo que vamos a estar hablando, lo pueden hacer, pero también si quieren que de este QR pueden descargar la predicación, todos los apuntes, todos los comentarios, para que ustedes ahí con la camarita, y a los que no tengan camarita les debemos, ahorita, de hecho me refiero en específico aquí a Álvaro, ahorita te los mando, Álvaro, por WhatsApp, para que ustedes puedan ahí pues tener una noción. Y bueno, yo quiero iniciar el capítulo a base de una introducción. Quiero hablarle acerca de 3 puntos importantes, aparte del capítulo 2, redención para todos. 3 palabras fuertes, 3 palabras que marcan una verdad absoluta, porque utiliza palabras determinantes. Redención, ¿qué es redención? ¿Qué es redimido? Es alguien que ha sido perdonado. Es alguien que sus pecados se le han borrado. Luego dice, para todos. La palabra todos es una palabra determinante, porque todos no significa algunos, todos no significa pocos, todos no significa la mayoría. Todos se refiere a cada uno de nosotros, cada uno del ser humano, se refiere a todos, sin excluyendo. Entonces, el primer punto que yo quiero comentarles es que este capítulo, el capítulo 2, comienza con la descripción de la condición espiritual de cada uno de los creyentes o de cada uno de las personas, cómo eran antes de conocer a Jesús, y termina con la afirmación de que los creyentes son la obra maestra de Dios. Así que te digo que repitas conmigo, soy la obra maestra de Dios. Di conmigo, soy la obra maestra de Dios. Es una gran verdad. Y ahorita van a ver a qué me refiero. El siguiente punto es: este capítulo es una poderosa declaración de la obra redentora de Cristo y su impacto en la unidad de la iglesia y la identidad de los creyentes. Y por último, este capítulo es un recordatorio de que la salvación es por gracia. Por eso, al principio de esta reunión les puse un video acerca de lo que era la gracia. No fue porque fue el primero que nos encontramos ahí, pues bueno, ese mero hay que ponerlo aquí para llenar un espacio. No, tenía una razón. Es un recordatorio que la salvación es por gracia y que los creyentes hemos sido llamados a vivir en unidad y armonía. Como decía Hatsiri, ese es el deseo, que todos nosotros, que la gente nos vea unidos, nos vea en armonía, nos vea en amor. Porque si alguno dice, no, es que yo no quiero waffles, yo quiero pizza, o no, yo no quiero pizza, yo quiero ensalada a los niños, o no, yo no quiero que venga Beli Beto, yo mejor quiero que venga otra persona. Cuando hay choque, la gente lo ve. Que vivamos en unidad y en armonía. Y luego dice, siendo edificados juntos en Cristo como su obra maestra. Porque eso es lo que somos. Somos obra maestra de Dios. Y fíjense bien, la salvación por gracia, algunas personas han afirmado
y sobre todo teólogos que no son cristianos, que son a lo mejor de alguna otra corriente, hablan que esto de la idea de la salvación por gracia, ¿qué significa salvación por gracia? Salvación que no es por obras, salvación que no es por méritos. Esa idea de salvación sin hacer obras para ser perdonado por Dios es una enseñanza moderna. Y bueno, no voy a usar la palabra moderna, pero es una enseñanza contemporánea a la Reforma. Algunos llegan a decir que esta idea, este entendimiento, que nosotros alcanzamos el favor de Dios solamente por nuestra fe en Jesucristo, es algo que se inventaron los de la Reforma. Pues déjame decirte que no. Yo te voy a hablar dos personajes que se conocen como padres de la iglesia, ¿sí? Cómo estos teólogos que vivieron en el siglo IV y V después de Cristo enseñaban acerca de esto. Y el primero que les quiero compartir es San Agustín de Hipona. Agustín de Hipona era un teólogo que vivió en el siglo IV y V. Él era africano. En específico, él era del país que hoy en día se conoce como Argelia, al norte de África. Él escribió varios libros que la verdad es que si ustedes tuvieran tiempo para leer, se los recomiendo. Uno se llama Confesiones y otro se llama La ciudad de Dios. Pero San Agustín de Hipona mencionaba en su comentario sobre el libro de Efesios, él enfatizó la importancia de la gracia de Dios en la salvación de los creyentes. Él explica que los seres humanos están naturalmente inclinados hacia el pecado, pero la gracia de Dios puede transformar y renovar a nuestras vidas. Esta persona es del siglo IV, entre el siglo IV y el siglo V. Luego hay otro teólogo en el siglo IV-V también, era aproximadamente contemporáneo a San Agustín de Hipona, Jerónimo. Se centró en la idea de que la salvación es un ¿qué? Es un regalo de Dios que ofrece a todos los seres humanos, independientemente de qué, de su origen o estatus social. Él enfatiza que la fe en Jesucristo es lo que nos salva y no nuestras propias obras. Y esos te los pongo como referencia, porque yo les pongo dos ejemplos, dos padres de la iglesia, como se les conoce. Pero hay muchísimas personas a lo largo, desde Jesucristo hasta las fechas, que se han mantenido fieles a la palabra de Dios. Y donde este mensaje de salvación por gracia no es algo nuevo. Es algo que siempre ha existido en la palabra de Dios. Y bueno, ¿qué doctrinas vemos en el capítulo 2? En el capítulo 2 de Efesios hablamos de la salvación por gracia, como lo mencioné, la regeneración, la unidad en Cristo y la obra de la cruz, la obra del sacrificio de Jesús. ¿Y cuál es el enfoque general de este capítulo? Como viene ahí, la obra redentora de Dios en la salvación de los creyentes, que incluye la reconciliación entre gentiles y judíos y el acceso a Dios por medio de Cristo. ¿Qué significa? Antes, el pueblo elegido por Dios eran los judíos. Vino Cristo, un judío, se manifestó a los judíos. Solo un puñado de judíos creyeron en él. Después de eso, el mensaje de salvación se hizo disponible para todos, judíos como no judíos. No sé si hay algún judío por acá, a lo mejor sí, a lo mejor no saben, a lo mejor vienen de alguna familia judía, no lo sé. Pero la palabra de Dios está disponible también para el gentil, como viene la palabra de Dios. Gentil es quien no es judío. Dios está disponible para todo el ser humano. No importa de tu nivel socioeconómico, no importa si eres descendiente de alguna familia real o no, no importa si eres blanquito, morenito, alto, chaparrito, ojos azules, ojos cafés, no importa si eres mexicano, hondureño, si eres de Estados Unidos, si eres colombiano, si eres de donde sea. Dios se ha acercado y se ha acercado para el ser humano, independientemente de donde él proceda. Y eso es lo maravilloso, y ese es el enfoque
general del capítulo 2. Ya el capítulo 2 lo dividimos en 5 secciones. Prácticamente es el ser humano. La parte 1 habla el ser humano antes de Cristo. Luego la parte 2 el ser humano después de Cristo. Luego la parte 3 es como si fuera una continuación de la parte 1, pero ahora enfatiza cómo eran o cómo éramos los gentiles antes de Cristo. Posteriormente, la parte 4, que es como si fuera una continuación de la parte 2, menciona nuevamente a los gentiles después de Cristo. Y terminamos con la identidad de los creyentes. Maravilloso, maravilloso esta parte. Vamos a empezar entonces, ¿cómo era el ser humano antes de Cristo? Esta primera parte abarca los versículos 1 a 3 del capítulo 2. En estos 3 versículos, en este pasaje, no se cambia, a ver, permítanme, allá. En este pasaje se habla de la condición pasada de los creyentes antes de conocer a Cristo. También se describe a los creyentes antes de ser redimidos por Cristo como muertos en sus delitos y pecados, que estaban bajo el control del mundo y del príncipe de la potestad del aire. ¿Y eran objetos de qué? De la ira de Dios. Leamos los versículos. Fíjense bien, esto Pablo se lo dice a los creyentes de Éfeso, obviamente en el contexto de antes de haber sido redimidos por Jesús. Y esto aplica para todo aquel que no ha creído. En cuanto a ustedes, estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Y luego, no termina todavía. En otro tiempo, todos nosotros vivimos entre ellos, en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira, como los demás. Hijos de ira. Si ustedes quieren resumir la condición del ser humano que no ha tenido un encuentro con Cristo, son hijos de ira. ¡Wow! ¿Ira de quién? Ira no de que ira, ven para acá, o ira allá, no. Ira de enojo. En otro tiempo vivíamos entre ellos en las pasiones de nuestra carne. La palabra de Dios dice en el versículo 2 que andábamos conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire. Nuestra vida, sí teníamos libertad, sí elegíamos lo que queríamos, pero no nos dábamos cuenta que estábamos siendo esclavos del pecado. Ese eras tú, ese era yo, antes de que Cristo nos encontrara. Éramos hijos de ira. Qué feo, ¿no? Qué triste. Y a la vez, qué bonito. Pero ahorita viene lo bonito. Espérenme tantito. Entonces, podemos obtener una visión más profunda sobre la condición humana antes de ser salvados por Dios. También, antes de la salvación, la condición espiritual de los seres humanos, ya lo mencionamos, era de muerte y separación de Dios. Además, estábamos bajo la influencia del maligno, de Satanás. Todos seguíamos los deseos de la carne. Éramos objetos de la ira divina, lo cual nos mantenía alejados de Dios. Juntos, estos 3 versículos se enfatiza la necesidad. Ustedes, al ver esto, ¿qué nos da? Hasta yo me doy vergüenza a mí mismo. Pobre de Héctor, ¿cómo eras? Eras esto, estabas bajo la influencia del maligno, estabas en la muerte, eras un hijo de ira. Éramos obscuros completamente. Al ver estos versículos, Pablo lo utiliza, no para recordarles como Satanás, eres tal por cual, sino para decirte, así eras tú, pero ahora viene Cristo. Y ahí las cosas cambian. Dios o Pablo lo utiliza de tal manera
que pueda reafirmar lo que quiere él decir. Y vamos a ver qué quería enfatizar Pablo. La parte 2, después de Cristo. Esta parte es la segunda sección del capítulo 2, abarca del versículo 4 al versículo 10. Este pasaje es un contraste de lo que acabamos de leer. Y Pablo lo utiliza como una introducción, porque el objetivo de Pablo no es decirle que estaban muertos, que eran hijos de ira. Su objetivo no era humillar a los creyentes, no. Él lo utilizó para contrastar esta verdad, porque este pasaje del 4 al 10 trata acerca de la obra de redención de Dios en nuestras vidas. Y bueno, hablamos acerca de la gracia, que ya lo habíamos explicado la semana pasada. La gracia es el amor inmerecido que Dios muestra al ser humano, en específico al perdonar nuestros pecados y al darnos salvación por medio de la fe en Jesucristo. La gracia es un regalo de Dios que no se basa en nuestros méritos ni en nuestras buenas obras, sino en su amor solamente. Y es esencial, la gracia de Dios, el favor de Dios, es esencial que lo tengamos. Y debemos de vivir como personas alcanzadas, como personas perdonadas. Y quiero leerles estos versículos. Efesios 2:4 dice: pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó. A mí me gustan, de todas las palabras de este versículo, la palabra que más me gusta es pero. Tú dirás, ¿por qué pero es la palabra que más te gusta? Porque pareciera que los primeros 3 versículos son de condenación. Pareciera que los primeros 3 versículos son para deprimirte, para poner el dedo en la llaga y para que la gente se sienta mal. Pero cuando leo la palabra pero, sé que viene algo bueno. Amén. Y en el versículo 4 dice: pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, fíjense bien, aún estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Por el favor de Dios, por el amor inmerecido de Dios hacia nosotros es que somos salvos. Y fíjense el 6. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. Les recuerdo, en este QR que leyeron al final del mensaje, cada versículo está explicado, punto a punto. Yo no puedo hacerlo ahorita porque no nos alcanzaría el tiempo, pero ustedes en su casa lo pueden hacer, para que entiendan todo, a qué se refiere, nos hizo sentar en lugares celestiales, a qué se refiere toda la idea, ahí viene en el estudio. Luego en el 7 dice: para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia, por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Luego el 8 y el 9, que son de los más populares en nosotros, en la iglesia. Porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Por gracia hemos sido salvados por medio de la fe en Jesús. Recuerden muy bien, el favor de Dios ustedes no lo han alcanzado por sus obras. No están aquí ustedes en este lugar reuniéndose para que Dios vea y los salve. Ayer no tuvimos un evento infantil, no dimos de comer para que encontremos, para que alcancemos el favor de Dios. De hecho, como siempre lo digo, y disculpen, pareciera disco rayado, pero quiero que lo tengamos en nuestra mente. No somos sido salvados por obras buenas. Sin embargo, sí hemos sido salvados para andar en buenas obras. Son cosas completamente distintas. Y fíjense el 10.
Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que viviésemos en ellas. De tal manera que si tú dices amar a Dios, pero aborreces a tu prójimo, es mentira, no le amas a Dios. La Biblia dice que uno es salvo por su fe en Jesucristo, pero también la Biblia habla de que una fuente de agua no puede salir agua dulce y abre agua salada. Entonces, como creyentes, y no estoy poniendo ninguna carga, Héctor dijo que si soy salvo tengo que ponerme a obrar. No, porque la salvación no es por obras, pero la salvación sí es para buenas obras, porque sí debemos de esforzarnos, ya me estoy adelantando, pero sí debemos de vivir de acuerdo a lo que somos. Somos hijos de Dios. Antes éramos hijos de ira, pero ahora somos hijos de Dios. Y un hijo de Dios no debe comportarse como un hijo de ira. Un hijo de Dios no debe comportarse con odio, con amargura, con impaciencia, con intranquilidad. Un hijo de Dios tiene amor, tiene gozo, tiene bondad, tiene templanza, tiene mansedumbre, tiene dominio propio. Vivamos como lo que somos. No somos más hijos de ira, somos hijos de Dios. Estos pasajes presentan un mensaje central sobre la salvación por gracia. Antes de Cristo todos estábamos muertos, siguiendo los caminos del mundo, del príncipe de este aire. Eso ya lo sabemos, pero llegó la gracia de Dios y nos salvó por medio de Jesús. Y Él nos ha creado de nuevo en Cristo para hacer buenas obras, las cuales Dios había preparado. Además, ahora en Cristo los gentiles que antes estaban lejos de Dios han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y todos estamos reconciliados y formamos un solo cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? La iglesia. Cristo es la cabeza, Cristo es la piedra angular y nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Aclaración, que ya lo saben, pero no vayan a pensar a otra cosa distinta. La iglesia somos todos los que hemos creído. Y no se limita a este grupo de personas. Como dirían por ahí algunos contratos, es enunciativo, mas no limitativo. ¿Qué significa? Que enunciamos, estamos diciendo que aquí somos la iglesia, pero no estamos limitando a que fuera de nosotros no haya iglesia. Solamente somos como una pequeña célula que forma todo el organismo, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios. Y a manera de resumen, esto también lo tienen en la presentación. Antes de Cristo, muertos al pecado. Después de Cristo, hemos sido salvados por gracia. Antes de Cristo, seguíamos los caminos del mundo y obedecíamos a Satanás. Después de Cristo, hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Antes de Cristo, vivíamos en las concupiscencias de nuestra carne. Ahora somos hechos vivos en Cristo. Antes éramos hijos de ira, pero ahora hemos sido sentados en lugares celestiales. Somos objeto de la bondad de Dios para mostrar la riqueza de gracia en los siglos venideros. Porque Dios va a hacer su obra, va a cumplir su obra a través de la iglesia. No a través del gobierno, como les decía el domingo pasado, no a través de un partido político, no a través de una organización, de una asociación civil. Dios obra a través de la iglesia. Parte 3, del versículo 11 al 13, estos pasajes hablan acerca de la unidad en Cristo. Se enfoca en la condición, en la situación de los gentiles, de todos nosotros. Somos latinos, básicamente todos somos latinoamericanos. Por lo tanto, a reserva que alguno diga lo contrario, todos somos descendientes, o más bien, ninguno de aquí somos descendientes de judíos. Por ende, caemos en esta categoría, los gentiles.
Antes estábamos alejados, antes no teníamos esperanza, pero ahora Cristo nos ha acercado, nos ha hecho un solo pueblo, somos injertados en el pueblo de Dios, gracias a través de Jesús, de la sangre de Cristo. Y el versículo 11 dice: por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, eran llamados incircuncisos o incircuncisión por los de la llamada circuncisión, que es hecha con mano en la carne. Antes los judíos pudieran decirnos: tú eres alejado de Dios. Y luego dice Pablo: y acuérdense de que en aquel tiempo estaban sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. Otra vez, ¿verdad? Viene Pablo con palabras hirientes, viene con palabras tristes, como si Pablo otra vez nos quiere meter el dedo en la llaga para hacernos sentir mal. Pero espérenme tantito. Otra vez Pablo da 2-3 pasos para dar una verdad avasalladora. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Y un resumen rápido: los gentiles estaban alejados de Dios y su pueblo, pero con Cristo ahora estamos cerca y somos parte del pueblo de Dios. Antes estábamos sin esperanza y sin Dios en este mundo, pero ahora somos ciudadanos del reino de Dios. Antes estábamos lejos de Dios y estábamos separados de su pueblo, pero ahora estamos cercanos por la sangre de Cristo y somos parte del pueblo elegido de Dios. Somos parte del pueblo elegido de Dios. Tal como una persona que decide adoptar a un niño que no es su familia, que no es su hijo, pero por amor lo hace. Así Cristo, así Dios nos ha adoptado. Cuando no éramos su pueblo, cuando no lo buscábamos, cuando no lo seguíamos, Cristo nos ha adoptado. Y ahora somos coherederos con Cristo, porque la sangre de Jesús nos ha redimido. Estos versículos, en la última parte, este pasaje habla de cómo Cristo es nuestra paz y cómo ha derribado el muro de separación entre judíos y gentiles. Y dicen los versículos: porque Él es nuestra paz, quien de ambos nos hizo uno. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad, y abolió la ley de los mandamientos formulados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos hombres un hombre nuevo, haciendo así la paz. También reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció buenas noticias, buenas nuevas, paz para ustedes que están lejos y paz para los que estaban cerca, ya que por medio de ambos tenemos acceso al Padre en un solo espíritu. De dos pueblos. Bueno, aquí estoy diciendo de dos pueblos, pero realmente es el pueblo de Dios y los demás. Los olvidados, los alejados, los desconocidos. Vinimos a formar parte del pueblo de Dios. Y aquí viene este resumen para que ustedes igual ahí lo puedan leer más detenidamente. Lo digo por el tiempo porque ya se está acabando. Y venimos, la identidad de los creyentes. Esta es la última parte del capítulo 2, del 19 al 22. Se trata de la identidad de los creyentes como miembros del, fíjense bien, dos cosas: miembros del pueblo de Dios, 1, y 2, templo de Dios. ¿Qué significa templo? Este no es el templo, obvio, ¿verdad? Sabemos que esto no es un templo. Mucho menos esta estructura es la iglesia. Voy a ver, ustedes me dirán: Héctor, ¿quién es el templo y quién es la iglesia? Somos nosotros. Y tú me puedes decir: ¿y cuál es la diferencia entre iglesia y templo? Te la voy a decir. La iglesia somos un grupo
de personas, por medio del cual Dios obra. Y el templo habla de manera individual. De manera grupal somos la iglesia, pero de manera individual tú eres el templo de Dios. Y esa es la diferencia. ¿Y qué significa que tú seas el templo de Dios? Que la presencia de Dios mora en ti. Anteriormente, dice la palabra de Dios, que los creyentes, que la presencia de Dios estaba en el arca del pacto. Nadie la podía tocar, porque representaba la mismísima presencia, la mismísima esencia de Dios en el mundo. Pero ahora con Cristo, esa presencia que estaba confinada a un lugar físico, se vino a cada uno de nosotros, todos los que hemos creído en Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Los creyentes ya no somos extranjeros, somos conciudadanos. Fíjense bien, identidad en Cristo, somos miembros del pueblo de Dios, somos el templo de Dios, somos conciudadanos de los santos de la familia de Dios. Y luego los creyentes son unidos y edificados juntos en un templo santo en el Señor, en el cual el Espíritu Santo habita. Y como hablamos el fin de semana pasado, tenemos el sello, tenemos la marca de que le pertenecemos a Dios. Y esa marca y ese sello es el Espíritu Santo en sus vidas. Desde que creíste, desde ese momento posees el Espíritu Santo. Por ende, la presencia de Dios habita a ti por medio del Espíritu Santo. Y con estos pasajes es que empiezo a cerrar. Por lo tanto, ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia. Han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. ¿Quién es la piedra angular de la iglesia? Jesucristo. No soy yo, no es Frankie, no es Sergio, no es el apóstol Pablo, no es el apóstol Pedro. La piedra angular es Jesucristo. Y si alguna iglesia menciona que su piedra angular es otra persona, no es iglesia. En la iglesia, su piedra angular es Jesucristo. Por ende, nuestra máxima autoridad es Jesús. El vicario es Jesús. Nadie más que Jesucristo para nosotros. En Él, en Jesús, todo el edificio bien ensamblado va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor. Y en Él también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Conclusiones. La primera parte, a manera de resumen y de remembranza, la primera parte, nuestra condición antes de conocer a Cristo era de muerte en el pecado y bajo el dominio del príncipe de este mundo debido a nuestros pecados. De eso trata la primera parte del capítulo 2. La segunda parte del capítulo 2 habla que ahora, después de Cristo, por la gracia de Dios, hemos sido salvos y destinados a hacer buenas obras que Él nos preparó. La parte 3 habla que a través de la fe en Jesús, aquellos que antes estábamos lejos de Dios, ahora hemos sido traídos cerca a Él y ahora somos su pueblo. Y la parte 4 habla que Jesús ha unido tanto a judíos como a gentiles, rompiendo esa barrera que había antes y nos reconcilió con Él. Y el 5, y en esto quiero que reflexionemos. En Cristo los creyentes somos miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas en Cristo, donde crecemos para ser el templo santo donde habita Dios. Eso es lo más importante. Bueno, todo es importante este capítulo, pero la enseñanza que nos deja, que yo sé que del 100% que están hablando, se van a olvidar la mayor parte para la próxima semana. Y no se trata que ustedes estén poniendo o no estén poniendo atención. Es algo normal del ser humano. Pero si quisiera que se lleven algo en su mente, es la identidad que ustedes tienen en Cristo.
Y no solamente que sepan quiénes son ustedes. El reto es para que ustedes y yo y todos vivamos como lo que somos. Ese es el reto. Primero, no te menosprecies. Vales muchísimo. Tu valor es grandísimo. Y antes estabas muerto a pecado, pero la sangre de Cristo te ha comprado, te ha hecho nuevo. Tienes esa garantía. El Espíritu Santo en ti es la garantía de que tú vas a ser completamente transformado. Tu precio es altísimo, tan alto que solamente fue comprado por el precio de la sangre de nuestro Señor. Y la segunda, vive como lo que eres. Vive como lo que eres, como un verdadero cristiano. No juegues a conocer de Cristo. Realmente vive como debe de ser un creyente. Recordemos nuestra condición pasada. Recordemos quiénes éramos antes de conocer a Cristo. Y valoremos la salvación que Dios nos ha dado por su gracia. No quiero que se acuerden de quiénes eran ustedes antes para que se depriman, para que se sientan tristes. No, para que valores tu salvación. Recuerda quién eres tú, quién eras tú antes de Cristo, para que sepas, para que no se te olvide, para que valores que lo que Dios ha hecho por ti es grandioso. Recuerda tu identidad en Cristo y vive de acuerdo a ella, que es lo que les mencioné ahorita. Valoren la reconciliación que Dios ha hecho entre judíos y gentiles. Oye, y tú dices, algunos podrán decir, es que cada vez que yo hablo acerca del plan de salvación me pongo a llorar. ¿No estará mal? Digo, hay personas más sensibles que otras. No tienes que llorar tampoco para entender el mensaje de Dios. Pero si lo haces cada vez que escuches, es que estás valorando, es que estás recordando, es que eso que hizo Jesús en la cruz y al momento de tú entregar tu vida a Cristo no es cualquier cosa, es digno de remembranza todos los días. Y si a ti eso te parte, eso te hace llorar, no estás mal porque estés llorando todos los días, como tampoco si no lo haces. Solamente te pido que valores esa reconciliación. Valora también el acceso que tenemos a Dios por medio de Cristo, porque antes no teníamos acceso a Dios, antes estábamos alejados, antes ni siquiera sabíamos que necesitábamos de Dios, porque vivíamos bajo los efectos, bajo el dominio del maligno. Y con esto termino. Vivamos de manera coherente con nuestra identidad en Cristo. Ese es el mensaje. Es como lo decía hace unos momentos. Olvídate todo, no tengo problema. Por eso te voy a poner otra vez el QR para que descargues y luego lo leas. Pero te pido que al menos una cosa no olvides. Y es esa frase. Vive de manera coherente con tu identidad en Cristo. Dices creer en Jesús, vive como Él. Porque si dices creer en Él, pero vives como un hijo de ira, o no has entendido el mensaje o eres un hijo desobediente. Recuerda que fuiste salvado para andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano para cada uno de nosotros. No el que dice yo creo en Cristo, pero su fruto es distinto, no tienes fruto del Espíritu. Reflexiona, porque si tú siempre has dicho creer en Él, pero tu fruto es distinto, sería bueno que reflexiones acerca de esto. Y pues bueno, si quieren descargarla nuevamente el mensaje, aquí está.